¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos a través de este canal. Yo soy Jesús. Hoy es domingo 18 de febrero. Les invito para que tengamos nuestro momento de oración. Cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. Es verdad, Padre. ¿Cuánto nos hace falta en nuestra propia vida vivirla conscientemente? ¿Cuántos siglos hemos vivido inconscientemente? A tal grado que nos cuesta trabajo salir de esa inconsciencia. Nos cuesta trabajo poder aceptar el que estamos llamados a vivir conscientemente, el poder experimentar la vida, saborear la vida. Si no hay voluntad, ¿qué es lo que queremos? Cuando una persona no tiene voluntad, ¿qué es lo que quiere? Voluntad es querer, ya lo habíamos comentado. Voluntad significa querer. Entonces, si nosotros decimos que la voluntad es querer, ¿qué es lo que queremos? Por eso está en nuestra libertad el poder saber qué es lo que quiere el alma. Y hay que saber escuchar a nuestra propia alma. Seguimos con la misma costumbre de seguir escuchando lo que dicen las voces de fuera, para podernos guiar por esas voces. Pero la voz de nuestra alma sigue gritando, nos sigue hablando, pero no todos escuchamos. No sabemos escuchar. Peor aún, no nos sabemos escuchar a nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos? Esperando solamente que los demás digan lo que tenemos que hacer y aceptar las propuestas que hacen y someternos a su mandato, que por obediencia. Y no venimos a vivir así en este mundo. A este mundo venimos para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso, Padre, gracias, porque cada día nos permites descubrir que la vida se vive conscientemente, poderla disfrutar para ser felices. Gracias, Padre. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. ¿Recuerdan las palabras de Jesús el Maestro cuando dijo: yo no he venido a abolir la ley y los profetas? Yo no he venido a abolirlos, yo vengo a darles plenitud. Así lo decía. ¿Cómo entender esa frase? ¿Cómo entender esas palabras de Jesús? Como ya bien sabemos, el significado de esta frase es esta: yo no voy a hacer nada por ustedes mismos si ustedes no hacen nada por ustedes mismos. Y es que eso es lo mismo que hablaba Jesús. Fue lo mismo que dijeron los profetas. Así hablaban los profetas. Que la gente tenía que entender y profundizar para dar qué es lo que quieres. Dar una respuesta a ese mensaje. Y no esperar solamente, como estaban acostumbrados, solamente estirar la mano para que todo se les diera resuelto. Y no es así. Esa no es una libertad. Es voluntad de los que quieren que tú vivas así. Pero no es tu libertad. Y cuando se vive sin libertad, sin ejercer esa libertad, no se es feliz. Porque no haces lo que tú quieres, sino haces lo que te dicen otros. Lo que otros quieren que tú cumplas. Lo que otros quieren que tú obedezcas. Pero esa no es libertad. ¿Dónde está tu voluntad? Por eso, cuando te bloquean tu voluntad para querer, el querer, y no te permiten, no eres feliz. No eres feliz. Por eso, entendamos bien lo que el mismo Dios por medio de los profetas decía, lo que el mismo Dios dijo por medio de Jesús.
yo no voy a hacer nada por ustedes mismos si ustedes no hacen nada por ustedes mismos. Los profetas hablaban muy claro al pueblo de Israel, pero ellos no querían profundizar, ya que pudieron entender lo que Dios deseaba para que el pueblo lo hiciera, pero no querían profundizar. Por eso no salían de lo mismo. ¿Recuerdan aquella escena cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto rumbo a la tierra prometida? Ya casi para llegar, mandaron a una comitiva para que explorara la tierra, que siglos antes sus antepasados habían ocupado. Ellos fueron y cuando regresaron, les dijeron que en aquella tierra manaba leche y miel. Era una tierra que manaba leche y miel. Y hasta les llevaron frutos que allí se cultivaban. Pero cuando todo el pueblo logró llegar, se encontraron con una tierra árida, desértica. Y entonces comenzaron a protestar y decir, ¿dónde está la tierra que nos dijeron que había, que manaba leche y miel? Entonces les dijeron, ¿no interpretan ustedes lo que se les dijo? Esa tierra mana leche y miel si la trabajan con sus manos. Hay que trabajarla con sus manos para que puedan darse cuenta que lo que siembren, eso van a cosechar. Por lo tanto, lo que quieras cosechar en esa tierra, pues entonces piensa lo que debes de sembrar. Muchas personas siguen pensando que hacer la voluntad de Dios es resignarse. Resignarse ante lo que les acontece en su propia vida. Los que enseñaron esta manera de pensar, sí, esta manera de pensar de decir, es la voluntad de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Así Dios lo quiere. Quienes enseñaron o nos enseñaron a pensar de esa manera son los que vinieron antes que nosotros, pero lo hicieron para sus propios intereses. Pero equivocadamente hablaron de una voluntad que no es la de Dios. Y esto lo hablaron los profetas. Por eso la manera de decir de los profetas, esto, lo que dijo Jesús, no he venido a abolir la ley ni a los profetas, vengo a darle plenitud. Precisamente es eso. Lo que los profetas hablaron era precisamente eso, que profundizaran, que el pueblo se diera cuenta de lo que Dios enviaba, decir por medio de ellos, y que ellos tenían que entender que les tocaba hacer. Lo que anunció el Maestro, lo anunció también Juan el Bautista, el último de los profetas. Y todo lo anunciaron para que las personas profundizaran. Jesús hablaba de esa manera en parábolas para que la gente profundizara y se diera cuenta, profundizar en sí mismo qué es lo que tenían que hacer. Darse cuenta de que de ellos dependía lo que quisieran para su propia vida. De ellos dependía. Por eso Jesús decía que mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Dios. Él había venido al mundo para que los hombres vivieran conscientemente la vida. Jesús, como hemos dicho, era un iluminado del Padre, porque él sí conocía y sabía y hacía la voluntad de Dios. Este es el camino para alcanzar la iluminación. Esto es lo que Jesús vino a enseñarnos. ¿A qué he venido yo a este mundo? ¿Qué es lo que he venido a hacer a este mundo? Nada, únicamente a dejarme llevar por lo que mi alma me ha presentado o me va presentando en el camino de la vida para que yo lo experimente. Eso es todo. Seamos sinceros y honestos. No hemos hecho la voluntad de Dios. Es más, ni siquiera conocemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si la conociéramos, la voluntad de Dios, no preguntaríamos nada, puesto que nuestra alma, que está unida a Él, sabe lo que tiene que hacer y haría lo que tiene que hacer.
El problema es que no la escuchamos. Y cuando la escuchamos, no la oímos realmente. Y cuando la oímos, no creemos lo que estamos escuchando. Y cuando creemos lo que estamos escuchando, no seguimos las instrucciones de todas formas. Por lo tanto, decir que la voluntad de Dios es nuestra voluntad es totalmente inexacto. Así de fácil. Entonces, como lo hemos dicho, repetimos lo que otros dicen, pero no reflexionamos lo que decimos. Por eso, ¿dónde está nuestra experiencia para que digamos tal afirmación? Que digamos que yo estoy haciendo la voluntad de Dios si no la conocemos. No conocemos la voluntad de Dios. ¿Cómo dices que haces la voluntad de Dios? Profundicemos y dejemos de repetir lo que no hemos experimentado en nuestra vida. Miren, mañana continuamos. Les invito para que sigamos haciendo conciencia, porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes.